que vamos a llevar a cabo el día de hoy dentro del marco de Coaching Week. Me da mucho gusto que nos acompañes y durante esta hora vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta corriente de Accountability. Te pido por favor, si eres tan amable, que lo pongas en el chat de dónde lo visitas y también preguntarte, bueno, mejor dicho, comentarte que para poder sacar un mejor provecho de esta sesión, te voy a pedir, si eres tan amable, que cierres las aplicaciones que ocupen el ancho de banda de la red de internet, de tal forma que tanto la voz como la imagen puedan viajar de la mejor manera posible. Tienes que comer el hueso. Okay. Quiero revisar contigo si es que estás viendo nuestra pantalla. Muy bien, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Felipe Vázquez, vivo en México, en la ciudad de Querétaro. Estudié administración en la Universidad de la capital y durante 22 años trabajé en la industria de bebidas en México, representando en primera instancia bebidas gaseosas azucaradas, como Pepsi, 7-Up, y después en la división cerveza de una de las dos compañías cerveceras importantes del país. Me dedico a la parte de coaching de negocios desde el 2005 y desde el 2015 he asumido la responsabilidad de ser el director de Business Coaching School aquí en Querétaro, formando un business de salud. Hoy vamos a hablar de lo que es accountability. Y accountability es una palabra en inglés que, como cosa rara, no tiene una traducción directa al español, aun cuando el español es una lengua que tiene muchas más palabras que el inglés. En el caso concreto de accountability, es de las pocas palabras que no tienen una traducción directa. Y bueno, yo te puedo comentar que accountability es un término que es la bandera de una nueva forma de trabajar, donde se basa en tres elementos fundamentales de lo que es una cultura de responsabilidad, una cultura de rendición de cuentas. Para poder aplicar una cultura como esta de accountability en tu organización, o tú como coach o como consultor, ayudarle a una empresa a avanzar en este concepto, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos que constituyen las partes fundamentales para tener una cultura de accountability. En primera instancia, vale la pena tomar en cuenta
la mentalidad. ¿Por qué? Porque esto entra por la cabeza. El líder de la organización, el dueño de la empresa, o el director general. Es importante que él tenga en la mente que compre el boleto de, de querer trabajar en tu organización bajo un esquema de contabilidad. Otro punto también muy importante es la cultura de la organización y la actitud de la gente que lo integra. En la medida de que la gente, el equipo de colaboradores, los ejecutivos, el nivel operativo, tiene la oportunidad de irse enganchando por una cultura de rendición de cuentas, esto fluye de una manera mucho más rápida. Son tres elementos los que componen la manera en la cual podemos construir una cultura de contabilidad. Este primer grupo de ideas, la mentalidad, la cultura y las actitudes. El segundo elemento importante para llevar a cabo esta situación son las habilidades ejecutivas, las habilidades gerenciales. ¿Y a qué nos referimos con habilidades gerenciales o habilidades ejecutivas? Son, y bueno, y hablando de este tema, muchísimos autores del management, cuando te pones a revisar, hablan de lo que son estas habilidades ejecutivas. Se puede enumerar, por ejemplo, el control del tiempo, el time management. Esa es una de las habilidades que siempre habrá que trabajar en ellas, habrá que seguir estudiando, leyendo y siendo muy estricto en el uso del tiempo. Autores de ese tema, te reitero, hay muchos autores. Es más, yo creo prácticamente cualquier autor que habla de temas de management o de dirección empresarial, te hablará tanto por un lado del manejo del tiempo, como también del tema de liderazgo. Hablando del manejo del tiempo, viendo por ejemplo esto que hizo Stephen Covey, uno de los autores científicos americanos en la parte de la autodisciplina y conocimiento, bueno, que tiene este libro leído por todos. Si tú no has leído, terminó la conferencia, te invito a que lo busques. Este libro ya de muchos años, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde el autor Stephen Covey, que falleció hace como 6 años, nos comenta cuáles eran esos 7 hábitos, o cuáles son esos 7 hábitos. Dentro de esos 7 hábitos, el tercero se llama primero lo primero, y tiene que ver con el propio manejo del tiempo. De hecho, el autor, Covey, después de haber escrito esa primera obra de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, entre las otras obras que desarrolló, hizo un libro especial para el tercer hábito, para este primero lo primero, donde habla del tema de las prioridades, donde seguramente lo has escuchado con antelación. Todos en la vida debemos tener un propósito, un objetivo, un fin y un legado que queremos dejar. Desde el mundo de los negocios, desde el punto de vista empresarial, es importante tomar en cuenta que en la medida de que eres eficiente con el manejo de tu tiempo, es en la medida que vas a tener mejores resultados, ya que el tiempo como tal es un recurso que no se puede renovar. Las horas que se van no regresan. Tú imagínate, por ejemplo, que hablando del fútbol, estamos a 60 días de que empiece la Copa del Mundo del fútbol en Rusia. Imagínate que un partido de fútbol de 90 minutos equivalga a 90 años de vida. Esto quiere decir que si tú tienes 40 años, bueno, que estás a 5 minutos de acabar el primer tiempo. Si tú tienes 50 años, eso es el segundo tiempo. Si tienes 80 años, bueno, pues ya estás llegando casi al final del partido. En ese sentido, el tener un objetivo de vida va mucho en el sentido de en qué parte del tiempo estás jugando. ¿Estás jugando en el primer tiempo? ¿Estás jugando en el segundo tiempo? ¿O te quieres ir a tiempos extras de penales? Bueno, pues el manejo del tiempo sin duda que es una de las habilidades ejecutivas que hay que tomar en cuenta. Y aquí vale la pena recordar
aquel concepto que tiene que ver con los que son proactivos y los que son reactivos. La gente reactiva es aquella que siempre está esperándose al final para hacer algo, sea que compañero de trabajo, sea compañero de estudios, que cuando sabía que tenía examen el lunes, pues prefería estudiar el domingo en la noche, según él, para que no se lo olvidara. El vivir siempre en la orilla, al filo del peligro, es un tema que a mucha gente le gusta hacer así. ¿Para qué lo entrego mañana si tengo toda la semana para hacer? Y desafortunadamente, más que un hábito, es un vicio, donde esto genera adrenalina, y la adrenalina es adictiva. ¿Cuál es el concepto en esta parte en cuanto al desarrollo de habilidades ejecutivas en cuanto al manejo del tiempo? Es ser proactivo, hacer un plan, escribirlo. Nosotros en los programas de coaching ejecutivo ayudamos a las personas con las que trabajamos a establecer estas metas, y estas metas establecerlas en un marco de tiempo definido y con aquellas estrategias y acciones que van a llevar a cumplir estos objetivos. Si es un plan anual, lo que hacemos es que lo partimos el periodo de 90 días, y esos 90 días, 12 o 13 semanas, les vamos dando un seguimiento para poder darnos cuenta qué podemos implementar y qué no se puede implementar. Otra de las habilidades ejecutivas que comentaba hace un momento es, por ejemplo, el tema del liderazgo. Liderazgo entendido como hacer que los demás hagan por su propia voluntad lo que tú quieres que hagan. En ese sentido, nosotros, el Business Coaching School, a pesar de aun cuando hay diferentes escuelas de pensamiento, diferentes teorías de dirección, de liderazgo, desde la XY, de Douglas McGregor, del diferencial de Becky Newton y otras muchas teorías más, la Z, la X, la Y y la Z, nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de ejercer liderazgo es bajo el modelo de liderazgo situacional. ¿De qué nos referimos con liderazgo situacional? Es a que el liderazgo no solamente viene del líder o del responsable que tenga un mismo estilo para hacer las cosas. Nos hemos dado cuenta que hay organizaciones, afortunadamente cada vez menos, que les gusta vivir en ese liderazgo autoritario, impositivo, que tal vez sirvió para construir pirámides, o para abrir canales interoceánicos, o para hacer estructuras monumentales. Este liderazgo de capataz, de exigencia por encima de lo humanamente posible, ese liderazgo donde te dicen lo quiero rápido, lo quiero hoy, y apúrate porque veo que te estás tardando, es un liderazgo que agota a la gente. Y es un liderazgo que cuando no hay consecuencias deja de tener efectividad. Nosotros, reitero, en Business Coaching School, hemos adaptado y adoptado lo que llamamos, reitero, el liderazgo situacional. ¿En qué consiste el liderazgo situacional? Bueno, pues tiene que ver con entender en qué proceso de conocimiento, en qué proceso de integración está el colaborador dentro de tu grupo de trabajo. Te pongo un ejemplo breve. Imagínate que recién estás incorporando a una persona nueva a otro tipo de trabajo. ¿Qué es lo que haces? Bueno, ya la contrataste, cumplió con un cierto perfil, tiene los suficientes bases para poder trabajar contigo, y de ahí tienes que invertir al principio muchas horas valiosas en el entrenamiento, en asegurarte que la persona conozca los procesos, los procedimientos, las fórmulas, las políticas, la manera en la que se trabaja. En esa primera área, tú estás muy cerca del colaborador y estás con un micromanagement, digamos, asegurándote que la persona entiende y que empieza a ejecutar. En una segunda etapa de este liderazgo institucional, la persona ya empieza a hacer las cosas por su cuenta, su nivel de supervisión baja, y la persona va creciendo en su independencia y en su habilidad para hacer las cosas. En un tercer nivel, la persona ya sabe hacer su trabajo, tú le confías sus decisiones, e incluso le preguntas qué es lo que vamos a hacer, o cuál es su punto de vista en función a una
a una problemática determinada. Y la cuarta fase de este esquema de liderazgo situacional es cuando ya la persona confía plenamente en él, porque ya ha participado, ya ha ejecutado diferentes procesos que han sido exitosos, y entonces es donde viene la parte de la delegación. Tú ya sabes, oye, fulano de tal, Francisco, Juanita, Lorena, hay que hacer tal cosa y se lo encargas. Y este proceso de llevar al colaborador desde que ingresa a la organización y va caminando en el desarrollo y ganando habilidad, es algo del tema del liderazgo situacional, que es un ejemplo de algunas de las muchas habilidades ejecutivas que tienes que desarrollar. Reitero, esto como ejemplo de el segundo elemento que nos ayuda a construir una cultura de accountability en la organización. Y el tercero, pues es ya como tal la metodología o las herramientas específicas de accountability. El día de hoy, en virtud del tiempo disponible, les voy a comentar brevemente qué incluye este proceso de accountability. De tal forma que estos elementos sumados como tal nos lleva a esta parte de la accountability que te he comentado. Ahora bien, en el tema de la mentalidad, y tomando como base autores que existen, que han trabajado sobre el tema, te puedo comentar que en el mundo existen dos tipos de personas. Las personas que están por arriba de esta línea amarilla o las personas que están por debajo de la línea. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de vida deseas vivir? ¿En función a qué? En función a mantenernos arriba o abajo de la línea. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues el vivir por debajo de la línea es vivir en un círculo de víctima, donde consideras que el mundo está en tu contra, que estás buscando a quién echarle la culpa, tu lenguaje es en base a excusas o a pretextos, de algo muy grave, a negarte a ver hechos evidentes. Entonces, la gente que baja su comunicación en echarle la culpa a otros, en excusarse o negar hechos evidentes, son personas que están por debajo de la línea, son personas que viven en un círculo de victimización. Fíjate que llegué tarde porque había muchísimo tráfico y la gente y mi coche y estacionamiento y total, excusas cuando te digo, ¿sabes qué? Llegué tarde porque me levanté tarde, porque yo pensé que iba a ser 20 minutos e hice una hora. No tomé la precaución de llegar con anticipación a la cita. Entonces son ejemplos de personas que viven por debajo de la línea. Por arriba de la línea estamos, y te invito a compartir de hoy que estamos compartiendo este concepto contigo, las personas por arriba de la línea son aquellas que basan su comunicación, su trabajo en tres elementos importantes: el compromiso, la proactividad y la responsabilidad. Las personas que están por arriba de la línea son personas que trabajan en este aspecto. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener cuando estamos trabajando por arriba de la línea? Bueno, pues en primera instancia, lo importante es ver el problema, ver el proyecto, aquel proyecto en el que tú participes, que sea tu nombre, pues tienes que tomar estos 4 pasos que te presento en la pantalla. Verlo, ver de qué se trata, adueñártelo, comprar el boleto, ponerte la camiseta, asegurarte que quieres trabajar en esto. Resolverlo y hacerlo. Estas son las 4 actitudes fundamentales para estar constantemente viviendo por arriba de la línea. El estar por arriba de la línea es un elemento que nos lleva a vivir en un esquema de rendición de cuentas. En el caso opuesto, te comento cuáles son aquellas actitudes que nos llevan a estar por debajo de la línea. Aquí hay ejemplo de estas 6 círculos. En México, echarle la culpa a otros, decimos echarle la bolita, y bueno, por eso que puse este círculo. Son elementos que nos ayudan a identificar si la actitud, el comentario de la gente que está contigo es una actitud por debajo de la línea. El ignorar o negar, como tienes hace rato, echar la culpa, el cubrir la espalda, el decir, no me corresponde, ese no es mi trabajo, el no saber qué hacer,
no lo hice porque no sabía qué hacer, voy a esperar a ver. Eso es un tema, uno de los temas o 6 elementos que nos ayudan a identificar actitudes por debajo de la línea. Pues yo te invito a evitar caer en el ciclo de la víctima, evitar victimizarte. Y cuando te das cuenta que está sucediendo, pues hay que levantar la frente, sacar el pecho y caminar hacia adelante. Nada nos ayuda. Pensar que lo que sucede es por cuestiones externas a nuestro entorno. El poder de los números en el tema de contabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínate que hoy lunes en la mañana tenías una cirugía programada, estás en tu habitación del hospital, llega la gente de camilla para llevarte al quirófano. Entras al quirófano, te pasan la plancha, y en ese instante que llega el médico y dice, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, doctor, aquí estamos bien. Perfecto, me da gusto. Les quiero comentar que el 85% de lo que pase hoy es mi responsabilidad. Cuenten conmigo en ese 85%. Y de pronto, el de la anestesia, el médico anestesiólogo, dice, bueno, sí, doctor, yo estoy al 60%, es mi responsabilidad, yo me encargo de que esté bien hecha la anestesia y cuenten conmigo con ese 60%. De pronto, la persona que está monitoreando los aparatos dice, doctor, estoy al 50% preparado para poder estar con usted. Y igual la enfermera, la instrumentista que va a pasar los elementos quirúrgicos al médico, dice, doctor, cuente conmigo con un 70%. Imagínate que de pronto escuchar eso, pues ¿qué harías? Seguramente pues te arrancas los sueros, lo que tienes ahí conectado, te paras y te vas. En este caso es importante darnos cuenta que en un ejemplo como este, tal vez extremo, todos debemos tener un compromiso del 100%. Lo que vale la pena para caminar en un ambiente de contabilidad es que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu participación, al estar incluido en el grupo, la responsabilidad es tuya al 100%. Otro punto importante que quiero compartir contigo el día de hoy es el relativo al poder del liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que el hecho de implementar una cultura de contabilidad en tu organización, si eres coach, ejecutivo o consultor, poderlo poner en tus clientes, en tu empresa, tiene que ver, sí, efectivamente, con un tema de liderazgo. ¿Por qué? Porque la contabilidad se tiene que demostrar. No es que tú generes un correo electrónico o un memorándum o una manta o un letrero que pongas a la entrada de la oficina de la planta de la producción donde digas a partir de mañana martes a las 7 de la mañana todos en esta organización vamos a hacer accountable, vamos a trabajar en un esquema de accountability. No, eso no se puede imponer, no se puede mandar, y la accountability solo va a entrar a la organización en la medida de que lo podamos demostrar. Que tú, lo que es liderazgo, lleves adelante este cambio en la organización. Aquí hay que preguntarnos qué ejemplo le doy al equipo y qué es lo que espero de ellos. En esta fecha de dos puntas que te muestro, bueno, por el lado izquierdo están aquellas personas que no se deben de los asuntos, que viven en un espacio de autocomplacencia, que andan buscando chivos expiatorios. Aquellos que en ese porcentaje que va entre el 0 y el 50 se mueven en este mundo de las víctimas, donde los resultados son bajos y el desempeño es bajo. Pues nuestra responsabilidad, si queremos avanzar en una cultura de contabilidad, es convertirnos en agentes de cambio, donde tengamos la oportunidad de trabajar en un esquema con un desempeño excepcional, con un enfoque muy alto a resultados. Es importante, te comento, el hecho de que
reitero, una cultura de contabilidad no puede ser impuesta, debe ser demostrada. Además, por otro lado, el hecho de que tú y tu equipo de tu organización quieran dar este paso, te va a ayudar, ya que esto es un incentivo, un acicate, para que no solamente seas accountable en la oficina, sino que te vas haciendo también accountable en la vida al 100%. Al tener una actividad de contabilidad, te dejará pasar si lo querías a tu casa en la noche y te digan, oye papá, pues estuve esperando que fueras conmigo en la escuela y nunca llegaste. El ser accountable genera resultados inmediatos y esto nos trae un beneficio en tiempo y en dinero, y esto va de arriba abajo en la organización. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya todo el mundo en la organización sepa qué hacer, sepa qué se espera de ellos, nos ayuda a crecer en esta etapa. Perdón un momentito. Muy bien. ¿Cuáles son? A ver, perdón un segundo. Con Daniel Medellín. Una conferencia. Vamos a poner aquí el mood, Daniel Medellín, si te dices. Gracias. ¿Cuáles son los elementos que conforman un ciclo de rentabilidad? Son 4 elementos fundamentales que de conjunto nos ayudan a ir avanzando en este ciclo de rentabilidad. En primera instancia, el primer elemento es el compromiso. Es el hecho de que cuando participas en un proyecto, lo compres, lo adquieras como si fuera tuyo, como si tú lo hubieras desarrollado, ya que en ese sentido, el poder tener ese nivel de compromiso ayuda a demostrar el cuerpo, el mente y el espíritu que van a hacer las cosas. Número 2, la proactividad. Y la proactividad entendida como el no quedarte parado a ver qué sucede, a ver qué te dice. Ya está claro el objetivo, ya está claro lo que se tiene que buscar como resultado. La proactividad es que tú tengas la iniciativa suficiente para avanzar y hacer lo que tengas que hacer para cumplir con este reto. La semana antepasada, en una conferencia que ofrecimos aquí en la ciudad, comentaba uno de los asistentes a la conferencia. Yo en mi organización tengo el problema de que no hay una buena comunicación. Si mi jefe me pide un reporte de cierta actividad, pues yo cumplo por entregárselo. Lo que pasa es que luego mi jefe me dice, ¿qué pasó con el reporte? Y yo le respondo, me decía aquella persona, que ya lo entregué por correo electrónico. Bueno, pues ahí falta proactividad. Porque, por ejemplo, es un punto fundamental. Si te encargan algo, qué bueno que lo haces, pueden hacerlo de manera profesional, te lo entregan de manera oportuna, pero también es tu responsabilidad avisar que ya lo entregas. Me dice esta persona, oye, pero también el jefe tiene responsabilidad de aviso por electrónico. Sí, efectivamente, también tiene esa responsabilidad, pero tú acabarás la labor en el momento de que a través de esta proactividad entregues las cosas de manera profesional, oportuna, a tiempo y, muy importante, avisando de que la labor está concluida. El tercer elemento que nos ayuda a integrar esta parte de contabilidad es la responsabilidad. Es, como dice aquí en la gráfica, la disposición personal luego del hecho de responder por los resultados generados. No importa si los resultados son buenos y no importa si los resultados son malos. Sea cual sea el resultado, hay que tomar la responsabilidad. Hacemos la etimología o la división de las palabras que tienen que ver con la responsabilidad. Bueno, pues es la habilidad de responder. Reitero,
sea buen resultado, sea mal resultado, debemos de vivir esta parte de estar comprometidos con lo que estamos haciendo. El cuarto elemento, que es lo que une a estos tres primeros, lo que une al compromiso, la proactividad y la responsabilidad, es lo que le llamamos los acuerdos claros. Los acuerdos claros tienen que ver con 6 elementos fundamentales. Tú que te dedicas a la parte de la consultoría, tú que te dedicas a la parte del coaching ejecutivo o coaching de negocios, cuando es algún diagnóstico de la organización, ¿cuántas veces sale a flote el hecho de que te digan, bueno, es que lo que nos falta aquí es que no tenemos buena comunicación? Es que la forma en la que tenemos que resolver esto es comunicando con la persona. Bueno, pues sí, efectivamente, algo que vamos a tomar en cuenta son estos 6 elementos de los acuerdos claros. En primera instancia, siempre debe haber un dueño o un responsable del proyecto, del proceso, de la tarea. Número 2, tener claro de qué se trata. Nos vamos a juntar cada 15 días para darle seguimiento a qué. Al cambio de cultura, a la redefinición del plan estratégico, a identificar las causas raíz de las no conformidades, en fin, habrá que revisar de qué es la tarea, de qué se trata, para qué vamos a trabajar en equipo. Tercer punto, ¿cuál es el resultado o cuál es el entregable? ¿Cómo vamos a saber que ya terminamos, que ya llegamos a donde queremos llegar? ¿Cuál es la evidencia de que el trabajo fue concluido, fue hecho? El cuarto elemento de los acuerdos claros son las acciones específicas. ¿Quién hace qué y para cuándo? Y por último, ¿cuáles son los factores involucrados? Los beneficios de hacerlo bien y eventualmente las consecuencias si no estamos haciendo o no estamos llegando a lo que estaba como objetivo. Que por un lado, los beneficios, por otro lado, las consecuencias. En una palabra, ¿cómo definiríamos estos primeros casos? El compromiso, yo me hago dueño. La proactividad, yo tomo acción. Y la responsabilidad, yo respondo. Compromiso, proactividad y responsabilidad. Reitero, estos elementos cubiertos o aglutinados bajo un esquema de acuerdos claros. Un tema importante que quiero comentar contigo es que debemos evitar el síndrome de nosotros. Cuando en una organización hay un problema que se quiere resolver, hay un reto que se tiene que vencer, hay que evitar la palabra nosotros, porque cuando hablamos de nosotros, probablemente no estamos hablando de nadie. Lo que es de nosotros, pues no es de nadie. En el concepto de acuerdos claros, también quiero aquí hacer énfasis en que lo debemos de pasar por este fin. Un consenso de acuerdos claros debe cumplir con esta parte del SMART. SMART, que en inglés significa listo, usado, que estoy seguro lo has escuchado en otros ámbitos. Debemos asegurarnos que lo que vamos a realizar debe ser específico, medible, alcanzable, con un enfoque a resultados y en un marco de tiempo definido. Si las instrucciones, las metas, las tareas que vas a desarrollar no son SMART, hay que darle la vuelta, hay que revisarlo, porque es importante que cumpla con estos parámetros. Este es un ejemplo sencillo de cómo puede ser un formato de acuerdos claros. En el primer renglón, ¿cuál es exactamente el problema a resolver del proyecto a desarrollar? Número 2. ¿Quién es el dueño o responsable de esta tarea o del proyecto? Número 3. ¿Cuál es el resultado y qué se debe generar o qué se debe entregar?
¿Qué acciones específicas deben tomarse necesariamente? 5. ¿Para cuándo debe concluirse cada etapa y el asunto completo? 6. ¿Quiénes serán impactados por el resultado de este asunto? ¿Y cuáles son las consecuencias si no termina el tiempo? Este es un ejemplo reitero, del formato de acuerdos claros. La accountability es el factor determinante de las iniciativas a nivel organizacional o individuales son exitosas o no. Para que algo funcione, debe estar trabajado bajo un ámbito de accountability. Hablando de la cultura de accountability, quiero comentar contigo algunos de los cambios críticos que debes tomar en cuenta para avanzar en este camino. En primera instancia, debemos de pasar de exteriorizar a que la gente tenga la necesidad de cambiar. Debemos de evitar o dejar de culpar a los demás para hacernos responsables. Pasar de hacer el trabajo, y nada más de 8 a 5, de lunes a viernes, a lograr el resultado. No es que vaya yo a cumplir horas de trabajo, voy a cumplir resultados. Ustedes saben hoy en día la flexibilidad en el mundo laboral se ha venido manejando desde, bueno, hay home office, hay oficinas que trabajarán los viernes hasta la hora de la comida y que tienen el viernes por la tarde libre, hay compañías donde puedes tomar días económicos, un X número de días cada periodo, y aquellas oficinas donde tú puedes llegar entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana y puedes irte una vez que has cumplido tus 8 horas y que vayas avanzando con el resultado que estás interesado. Otro punto importante es dejar de trabajar solo, dejar de trabajar por tu cuenta y colaborar. Hoy día tú sabes, se han desarrollado ya muchas oficinas de coworking, donde en ambientes relajados, en ambientes similares a los que puedes ver en Google o empresas de tecnología, pues la gente puede ir a la oficina, quizás un poco, tal vez un lugar para hacer una siesta, tal vez un lugar donde haya una consola de videojuegos o una mesa de ping-pong. Bueno, eso ayuda a que colaborando, platicando, trabajando, se puedan llegar a las cosas. Un punto importante también en estos cambios críticos es, en lugar de decir qué hacer, empoderar mente y espíritu. Está aquella frase atribuida a Steve Jobs, donde decía algo así como: nosotros queremos tratar a personas que vengan a decirnos qué hacer, y no queremos personas a las cuales nosotros tengamos que decir qué es lo que tienen que hacer. Eso es un reto importante que hemos dado cuenta en algunas empresas mexicanas, donde esto se convierte en un choque cultural, pero bueno, las generaciones que vienen avanzando van caminando en una mayor práctica. ¿Cuáles son los hábitos diarios con los que tenemos que trabajar para poder lograr una cultura contabilidad? En primera instancia, hablar con otros en lugar de hablar de otros. Si tú quieres hablar de una persona y no está presente, o te borras tu comentario, o le mandas llamar para que escuche lo que le quieres que decir. Número 2, no hacer juntas luego de las juntas. Ya nos reunimos, ya planteamos la situación, planteamos un problema o planteamos un proyecto, le preguntamos a cada quien cuál es su punto de vista y ahí se desahoga todo. No se trata de que acabando la reunión, producción se junte con almacén para decir que el proyecto de ventas está fuera de lugar. Hay que aprovechar los momentos, sobre todo aquí como líder de una reunión, bueno, pues darle la oportunidad a cada quien de poder hablar. El tercer elemento fundamental es hacer, usar el formato de acuerdos claros. El ejemplo que te acabo de mostrar, o algo que podamos adecuar a todos nosotros. Permíteme seguir.
Gracias. El siguiente elemento es la definición de los roles y la autoridad. Esto es muy importante porque en ocasiones es posible que le des una cierta responsabilidad a una persona que en el organigrama puede estar en tercer lugar o en cuarto lugar, tercer o cuarto nivel, y tengan que hacer seguimiento con algún directivo del primer nivel. Bueno, pues esa directivo del primer nivel debe de respetar la autoridad que le fue conferida a la persona del tercer o cuarto nivel para hacer lo que tienen que hacer o para pedirle cuentas de lo que haya que pedir. Eso es muy importante. También recordar que el líder de la organización es el que establece de acuerdo a sus prioridades. En ese sentido, la alineación es muy importante porque esa alineación nos ayuda a ir caminando hacia adelante de una manera más rápida y más efectiva. Hay que tomar en cuenta que el vivir, trabajar en un ámbito de accountability es una herramienta de aprendizaje y de crecimiento. No es una forma de hacer persecución o castigo. La accountability no es para rescatar, para arreglar o para salvar. Lo importante de la accountability es lograr que cada quien rinda cuentas de lo que está haciendo. Otro punto importante en la cual tenemos que trabajar en una cultura de accountability es en ser competentes en el manejo de conflictos, porque efectivamente en el camino vamos a encontrar conflictos territoriales. Y el accountability nos debe de ayudar a ser transparentes. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que a mí me hace falta para poder cumplir contigo? ¿Qué es lo que requiero para poder adelante? El que una organización no cuente con accountability nos cuesta tiempo y dinero. Como te decía hace rato, el tiempo es el recurso más importante que tenemos, ya que el tiempo que se va no regresa. En esta gráfica, las monedas que caen ya no podrán subir para convertirse en tiempo que te dejo con esa reflexión. Pregúntale a ti mismo cómo sería tu vida laboral si todas las personas que trabajan contigo a tu alrededor fueran a tanto de vivir en esa cultura contable.